Dede y Arbukaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi en New York. Entonces Cortázar llega con un bagaje de intelectual solitario, de intelectual marginal de la realidad de su país, con una idea de sí mismo como ese intelectual que tiene un aire de superioridad frente a la realidad que le ha tocado a su alrededor, cuando es totalmente falso. Yo creo que, bueno, en mi postura, nos podemos llamar escritores, ingenieros, arquitectos, médicos, poetas, dramaturgos, y en realidad todo es simplemente un oficio con resultados distintos, con proyecciones diferentes, con experiencias humanas también distintas, pero como decía una vez en un taller de escritores, si el profesionalismo de la literatura se tradujera a la ingeniería aquí en Colombia, los muertos se multiplicarían más porque los edificios quedarían mal hechos, las puentes se vivirían cayendo, y hay que asumirlo como un oficio simplemente, pero es un oficio que tiene una complejidad especial como todos los oficios, ¿sí? Y es la complejidad que da la literatura en el hecho de que el conocimiento del corazón del ser humano se va dando paulatinamente. El escritor precoz es una anomalía de la especie literaria, por decirlo así, pero que es una anomalía que ha existido y que se ha llamado Rimbaud, que se ha llamado Fournier, que se ha llamado Raymond Radiguet, bueno, que se ha llamado de tantas maneras. Entonces Cortázar, cuando llega a París, se le cae, como dicen los mexicanos, el teatrito, ¿sí? Porque él siente que hay otra realidad por descubrir, y es otra realidad por descubrir que a él lo va a avasallar de una forma definitiva y lo va a conducir a hacer una literatura como no la hubiera hecho en Buenos Aires si permanece en la ciudad o en los pueblos donde trabajó como maestro, porque él no solo empieza a descubrir una sexualidad distinta, una musicalidad diferente, un idioma que define la ciudad, que define a París, una gastronomía y un exilio que después en los años 70 va a ser masivo y que lo va a conmover tan profundamente, que es cuando él decide enfrentar, como les decía, ya en un terreno eminentemente político, lo que podría solucionar el caos en Latinoamérica. Y lentamente, yo diría, bueno, yo soy muy fanático de los griegos y confío en que siempre uno tiene predestinaciones desconocidas, y eso es lo que hace fascinante la vida. Es decir, ¿por qué hoy tomé para venir aquí a Fundalectura por una avenida donde vi una muchacha esplendorosa en una esquina, afortunadamente haciéndose así en el pelo, y no en otra avenida donde me lo hubiera perdido, ¿sí? Esos detalles así anecdóticos, uno tiene un destino señalado de alguna manera, y lo fascinante es que uno no lo sabe, y los griegos quisieron explicarlo a su manera, ¿no? Entonces el destino se llamaba Zeus, y Palas Atenea, y Artemisa, pero en realidad, aunque sea muy fanático de los griegos, yo creo que el verdadero Dios es el ser humano con su propio destino, y la suerte es disciplina y trabajo, y el resultado de esa disciplina y trabajo es lo que se llama suerte. Entonces la suerte para Cortázar fue precisamente ir buscando ese rumbo que lo llevó a París, y llegando a París en los años 50, bueno, tiene todas las anécdotas de las primeras vidas que se van acomodando en París, con apartamentos pequeños, con la circunstancia de aprender la dimensión del sonido, en una ciudad que es muy neurótica con el sonido, y que lo digan los cubanos cuando quieren poner la música caribe en un apartamento de París a un nivel que no es muy francesamente aceptado. El
cuenta que él viaja con su mujer, con Aurora Bernardes, también traductora, una mujer increíblemente discreta. Cada vez me gustan más los personajes discretos de la literatura hoy en día, cuando la literatura se volvió una confusión entre oficio de la ficción y número circense, donde el exhibicionismo de la personalidad se ha vuelto definitiva para proyectar los libros, y Cortázar es un gran ejemplo de esa modestia discreta, y Aurora Bernardes mucho más, porque así era totalmente ajena a los medios de comunicación, a pesar de que ahora es su heredera y ha estirado el chicle con libros un tanto insospechados, donde trata de sacar hasta el último manuscrito. Pero él viaja con Aurora Bernardes y tiene anécdotas que hacen del oficio de la literatura algo cercano a cualquier ser humano. Escribir no es un oficio distante, ni imposible, ni lejano, como la lectura por la que ustedes se preocupan, distribuyéndola en los sitios donde trabajan, que la convierten en algo tan natural como hacer deporte, como respirar, como ir al supermercado. No es un objeto extraño a la experiencia humana. Entonces, por ejemplo, Cortázar decía que se conmovía mucho con esos pequeños apartamentos donde con una cocineta trataban de hacer un bife de chorizo a la Argentina, pero en Francia les tocaba abrir la ventana y abanicar el humo del asadito, porque el francés de turno les iba a reclamar de alguna manera. O ahora, por asociación automática, recuerdo una anécdota de Cortázar. Ustedes saben que era muy alto, cercano a los 2 metros, tenía acromegalia, es decir, en eso sí que se parecía a un mito griego, un hombre que iba creciendo permanentemente. Y están entrando al metro, a una estación de metro en París, y hay el obsceno de turno le empieza a decir barbaridades a Aurora Bernardes. Y Cortázar, con su enorme humanidad que parecía una palmera en movimiento, pues se sitúa discretamente detrás de el piropeador, ¿no?, que hace honra a tanta sordidez que define al sexo trípode, ¿no?, a los hombres versus las mujeres, y le da una gran patada en la espalda al hombre, y este hombre se sorprende, cae rodando, y cuando descubre esta especie de titán argentino, parisino, griego, pues deja a Aurora en paz. El hecho es que ellos van construyendo un mundo a través de la traducción antes que de la escritura, porque Cortázar en realidad es un escritor que se dio mucho el tiempo para escribir. Hay cartas confesionales de él que dice: mis cuentos son horribles, son pésimos. Yo creo que él tuvo la contradicción de cualquiera que quiere escribir cuentos, comparando su tradición con la enorme tradición anglosajona. Se dice: ¿qué cuentos puedo escribir yo después de Hemingway, después de Faulkner, después de Salinger, después de tantos autores que han hecho del género algo emblemático? Y asume el género como una posibilidad en español, pero lo asume con mucho trabajo. Entonces él publica un primer libro en Buenos Aires de poesía increíblemente secreto, que se llama Presencia, y es tan discreto que lo publica con un seudónimo, Julio Denis, y es un libro invisible en el paisaje editorial argentino. Después, cuando él ya tiene 35 años de edad, publica otro libro que es un riesgo editorial, que es un poema dramático sobre el mito del Minotauro, pero él tiene 35 años de edad, es decir, no es un escritor desaforado por publicar tempranamente, no porque se deba publicar o temprano o tardíamente, sino que, como decían, un escritor no tiene el derecho de estafar al lector por criterios comerciales o por traducir la realidad de su país a un formato literario, vendiéndole una reportería reciclada en términos de novela, sino que él se fue pensando su literatura con la pausa que se merece la escritura, y que es un combate contra el tiempo. Es decir, nosotros aquí, bueno, estos son más libros de texto, creo, pero una biblioteca en realidad
para mí no es simplemente una acumulación de volúmenes, sino una apuesta contra el tiempo que han tenido esos amigos diversos que se reúnen en un anaquel, y siempre es una competencia contra el tiempo. Quisiera uno tener las novelas ya escritas de una forma apresurada, y se equivoca porque la literatura no es un hipódromo de caballos creativos, sino que hay que tomarse el tiempo para saber que mientras uno le va viendo la cola al caballo que va punteando, después uno puede cruzarlo en la curva si se tratara de una competencia. Pero para mí, yo creo que la razón de la escritura es llegar a la meta con dignidad, que es cuando el lector tiene el libro en sus manos. Entonces Cortázar, cuando llega a París, ya empieza a publicar sus primeros libros de cuentos, ya empieza a sorprender a los lectores con una mirada excepcional como la que él tuvo en su infancia, cuando descubrió esa faceta inesperada en el mundo fantástico que se podía llamar ajolotl, que es este personaje que mira un ajolotl. No sé si han visto un ajolotl, que es un pescado horrible mexicano. Pero Cortázar lo hace bien. No, ni siquiera Cortázar lo hace bien, sino lo hace todavía más horrible. Pues sí, lo hace, pero es que es como una especie entre renacuajo, gusano y pez. Yo había leído ajolotl mucho antes de... he vivido temporadas en México, y claro, cuando yo llegué dije, quiero ver un ajolotl, y cuando lo vi fue repugnante. pero más aún porque bueno, algunos de ustedes habrán leído el cuento de este personaje que está mirando un ajolotl y se convierte en un ajolotl él mismo, y bueno, ustedes lo pueden ver, debe haber en el hoyo negro de internet muchos ajolotls nadando en la pecera del computador. ¿Ah? Que es tan feo que termina siendo dulce, amable. Sí, pero en el cuento. Bueno, el hecho es que esa brecha los lectores la empiezan a agradecer. Y yo tengo un convencimiento que puede ser discutible en este sentido. La realidad latinoamericana se está volviendo en ese momento tan cruda y tan cruel, tan miserablemente criminal, que la posibilidad de encontrar una vertiente que fuera una variación de excepción ante el horror se agradecía a través de los términos fantásticos en los que Cortázar empezó a escribir su literatura, porque no se puede convivir permanentemente con el horror, y la ficción puede contribuir a que ese horror se atenúe. Esa bomba atómica literaria que en vez de explotar y crear muerte, crea una vida generalizada. Tanto así que un amigo mexicano me conmovió mucho un día durante una charla. Le dije, ¿tú qué piensas de Rayuela hoy en día? Porque sí, es una novela que le han salido muchas canas evidentemente, pero son las canas que merece el joven que en su momento dio todo su vigor, y se merece esas canas, y todos envejecemos, pero en el caso de Rayuela el envejecimiento, aunque se le note un poco de la artritis creativa en ciertos fragmentos, aún sigue siendo una referencia. Entonces él me dijo, es una novela que ha envejecido muy rápido, pero qué gran libro de autoayuda sofisticado que fue para una generación en Latinoamérica en los 60, porque hizo viajar a tanta gente a París en términos fetichistas. Voy a seguir el mapa de Rayuela en París. En términos culturales, voy a hacer mi vida en París como escritor. En términos de posibilidad de brecha creativa, voy a escribir mis novelas de una forma distinta como se han publicado en el ABC, de una historia lineal. Y en términos del juego, por supuesto, porque el juego definitivamente es una posibilidad creativa que yo creo que ningún escritor, por más pomposo y solemne que sea, por más autoconvencido desde su genialidad, que yo creo que es una calamidad para cualquier artista estar convencido de eso, porque ya es el umbral ante la muerte. Si uno le entrega una novela a un lector y dice, te entrego mi obra maestra, es decir, yo creo que todos estamos en el arte porque siempre tenemos dudas con nosotros mismos, y esas dudas nos llevan a que las preguntas se resuelvan en términos creativos. Nunca he creído en el autor que se mira en el espejo de su casa y ve un premio Nobel mientras se afeita y el mundo le demuestra lo contrario. Entonces con Cortázar sí
creo que Rayuela fue una gran autoayuda para que todos empezáramos a saltar con la piedrita del 1 al 2 al 3 al cielo que se llamó literatura en la Rayuela, pues que empezamos a jugar todos o muchos de alguna manera. Y sí fue un libro muy estimulante para esa generación que descubrió... Gracias. Que descubrió... Oh, pobrecito. Tengo otro. Este sí no se puede. Que descubrió a través de un autor como Cortázar, que en el patio de su hogar, que se podía llamar Argentina, que se podía llamar Colombia, que se podía llamar México, había un héroe cultural que multiplicaba a todos los héroes que estaban alrededor. Es decir, les cuento otra anécdota familiar que me es muy querida para ver cómo se aterriza la literatura y se hace cotidiana. Cuando yo era niño, mi mamá siempre decía, el tío Mario publicó una novela, el tío Carlos publicó una novela, el tío Julio publicó un libro de cuentos, y los tíos eran Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Augusto Roa, el abuelo era Borges, ¿no? Y el abuelo sacó otro libro de poesía. Entonces al abuelo lo tratábamos con la veneración que se merecía, pero hasta que yo un día le dije, bueno, todos estos tíos y el abuelo, ¿por qué no vienen nunca a visitarnos? Y él dijo, pero ¿para qué nos vienen a visitar más allá de lo mejor que tienen, que son sus libros? Y eso creó una hermandad con Julio Cortázar definitiva, ¿sí? Porque fue, como les digo, para mí fue el hermanito mayor. Y el hermanito mayor que siempre, cuando se lee, tiene una especie de caricia amable en la lectura, que deja una posibilidad de amistad imaginaria que se vuelve, valga el rescate de una palabra que la ha deteriorado tanto el comercio, tierna, ¿no? La ternura no es Hello Kitty, desafortunadamente se han apropiado de ella, pero sí, Cortázar tiene esa peculiaridad de una ternura que estimula y que lleva a una frontera creativa durante la lectura, que yo creo que cualquiera que haya leído intensivamente a Cortázar se sorprende de lo que descubre de sí mismo a través de sus textos. Y es lo que hace cualquier autor en realidad, ¿no? Descubrirle lo que no reconocía el lector que tenía en su interior a través de un texto que lo potencia de una forma inesperada. Es decir, ¿a qué colombiano no le ha sucedido eso con 100 años de soledad? Creo que a que no lo haya leído quizás, pero ahí está una sexualidad, un clima, una temperatura. Tenemos el privilegio de leerla sabiendo la temperatura que tiene cada página en Macondo, la humedad del sudor, ¿no? El gusto, para quien les gusta, a mí me gusta bastante, del calor del Caribe, del hecho de estar con el cuerpo expuesto, no aquí como en Bogotá, que uno vive el modelo alcachofa, ¿no? Y se van quitando capas y capas hasta que aparece el corazón de la persona que está detrás de todas las capas, sino así con el cuerpo sabroso, por decirlo de alguna forma. Entonces Cortázar sí deja esa posibilidad de ternura, y cuando les digo que aparece en el escenario literario, en el jardín de nuestras casas, Rayuela, yo recuerdo la primera lectura que tuve, fue totalmente incomprensible, y más incomprensible aún porque me reí todas las páginas. Dice, ¿de qué me estoy riendo si no estoy entendiendo nada? Mario Vargas Llosa no es que no le guste, sino que no es parte de su vida, ¿sí? Es casi una expresión de la dimensión humana ajena al mismo. Y si algo, yo creo que... Por eso no entiende lo que pasa en Latinoamérica. Porque no entiende la sinfonía del continente. Pero si algo define el ritmo de un buen escritor, es su lectura permanente de poesía. Porque la poesía es una respiración que da una métrica, y no lo estoy diciendo que uno hable como un soneto, que hable en decasílabos o que hable en octosílabos, pero si ustedes se fijan bien, la proyección
del idioma casi siempre se dan octosílabos. Uno habla en octosílabos. Uno habla en octosílabos. Bueno, fue nuevo. Pero siempre está en ese margen. Ahí está la creatividad. Entonces, en este fragmento, cuando lo escuchamos, van a ver que hay una música muy clara. Y escuchen lo que decía Cortázar precisamente de la música como una manera de nutrir su literatura. Les recomiendo este libro, es muy conmovedor. Son unas clases que él dio en Berkeley, después de muchos años de decir no quiero ir, estaba trabajando por Latinoamérica, pero se dio unos meses para darse una escapatoria de privilegio para los estudiantes que pudieron estar allí. Y bueno, nosotros ahora somos un estudiante más, ya que recuperaron estas clases en formato de libro. Entonces, él dice así sobre su relación con la música. Cuando empecé a escribir, voy a leer el párrafo completo, y yo lo había enviado a Marisa solo el primer fragmento, pues lo voy a leer completo. Dice, cuando empecé a escribir los primeros balbuceos, a los 10, 11 años, y ya un balbuceo también es una referencia de música torpe pero incipiente, era un momento en que ya escuchaba música continuamente, y el sentido del ritmo y de la melodía, todo lo que la música abría en mí desde el comienzo, se manifestó en lo que escribía, porque incluso de manera muy ingenua, como un niño, buscaba formas musicales también ingenuas en lo que escribía. Yo mismo me delataba porque trataba de imitar melodías por escrito, con hermosas palabras, con acentos que subían y bajaban, andaba buscando ritmos sacados directamente de la música. Cambié, por supuesto, y entré en otra manera de sentir lo musical, pero eso no se perdió, se mantuvo siempre. Pasé por todas las etapas de alguien que ama intensamente la música. Las etapas iniciales en mi tiempo eran la ópera, sobre todo. Se escuchaba mucho más que ahora. Luego la gran música sinfónica y luego la música de cámara. Fíjense qué curioso, del gran espectáculo a la sinfónica, que hace parte del gran espectáculo de la ópera, y después la intimidad de la música de cámara, que es como el momento de la intimidad del amor con cello, ¿no? Es un momento más secreto. Por eso se llama música de cámara y de recámara. Después empecé a descubrir las músicas populares, porque yo creo que el canibalismo cultural no admite la odiosa segmentación de racismo cultural que demerita un tango, una ranchera versus una composición de música académica. Yo creo que si hay un autor que le enseña a uno a escribir historias cortas y precisas es José Alfredo Jiménez, y si no, oigan el corrido del Caballo Blanco, que además es tan creativo que el caballo blanco no era ningún caballo blanco, sino un Chevrolet blanco que tenía José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas, cuando estaban bien, como se dice en México, coloquialmente bien pedos, bien crudos, saliendo del Tenampa, pues Chabela Vargas, que era tan menudita y tan flaquita, le tocaba empujarle el carro a José Alfredo Jiménez para que lo prendiera. Ese era el caballo blanco, y es una historia redonda en los 3 minutos que dura la ranchera. Entonces descubrí las músicas populares folclóricas. El tango, que en mi generación de la Argentina no era muy bien visto porque se lo consideraba vulgar. Descubrí el tango y me apasioné. Además, por cierto, esto es un poco al margen, las palabras de los tangos me enseñaron mucho del habla del pueblo, de la manera como el pueblo expresa su propia poesía. A veces un tango de Carlos Gardel me enseñó más que un artículo de Azorín en el plano de aprendizaje de técnicas de idioma. Y un buen día descubrí el jazz. Y eso no es una novedad para ustedes, le dice a los alumnos, porque saben bien que el jazz aparece como tema en muchas cosas que he escrito, desde El Perseguidor, que fue para él curiosamente el cuento más político que escribió en sus primeros inicios de comprensión política del mundo, pero no con el alegato de las consignas, sino con la inmersión en el caos humano, un personaje que es un saxofonista de jazz, y que él descubre una condición humana a través del saxofonista con una perspectiva política sutilmente que se descubre entre líneas. Desde El Perseguidor hasta largos capítulos de Rayuela y otros textos donde está en el centro de la cosa.
El jazz tuvo una gran influencia en mí porque sentí que contenía un elemento que no contiene la música que se toca a partir de una partitura, que es la música escrita, esa increíble libertad de la improvisación permanente. El músico de jazz toca creando él mismo a partir de una melodía dada o de una serie de acordes, y si es un gran músico, nunca va a repetir una improvisación, siempre buscará nuevos caminos porque eso es lo que lo divierte. Es decir, sabemos de qué se trata el soneto, 2 cuartetos, 2 tercetos, en decasílabos rimados, A, B, A, B, A, B, A, B, y los tercetos tienen variación, pero el talento y la creatividad es qué hacer con esa forma específica para darle una creatividad distinta a lo que es lo que se supone una forma que permite una poesía atroz. Por ejemplo, yo tenía un tío, desafortunadamente ya murió, era el sonetista de la familia, y entonces él llegaba y hacía un juego, decía: sobrino, un nombre y un evento. Entonces ya sabía cuál era el juego y le decía: Alicia, primera comunión. Y hacía un soneto perfecto, pero no tenía poesía. ¿Sí? Hoy es tu primera comunión, Alicia, en este momento de celebración, sí, pero no había poesía. Como si está la poesía en los sonetos de Quevedo, de Góngora, etc. Entonces lo mismo es el jazz. Hay una forma específica, pero la creatividad transforma esa forma en la improvisación. El elemento de creación permanente en el jazz, ese fluir de la invención interminable tan hermoso, me parece una especie de lección y de ejemplo para la escritura. Dar también a la escritura esa libertad, esa invención de no quedarse en lo estereotipado y repetir partituras en forma de influencias o de ejemplos, sino simplemente ir buscando nuevas cosas a riesgo de equivocarse. También un músico de jazz tiene malos momentos y pasajes que son muy pesados. Si uno quiere mucho, bueno, voy a generalizar, yo quiero mucho a John Coltrane, pero hay momentos en que me siento atravesando el centro de una fábrica de acero industrial en algunas de sus improvisaciones, pero se le sigue queriendo, a pesar de que esté pesado. Pero de golpe puede saltar nuevamente porque está trabajando en un clima de total y absoluta libertad. Mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a la